en relación, o como una macro categoría del anciano y su vida personal, dice, bueno, dentro de su enseñanza mencionó la labor del anciano de discipular y enseñar, a grandes rasgos. ¿Qué piensa sobre los requisitos de gobernar bien su casa, que aparece en 1 Timoteo? Y también 1 Timoteo 5:17, donde menciona que los ancianos gobiernan, cuando dice los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Entonces, esa es la pregunta. Si bien abordó la parte del discipulado, ¿cómo ve usted esto de que la Biblia dice que deben gobernar su casa y que por otro lado gobiernen bien en relación a la iglesia? ¿Cómo lo desarrollaría usted un poco más? Dice que, por ejemplo, 1 Timoteo 3, dice que pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Entonces, como decía, creo que la familia, el hogar del anciano es como un microcosmo, es como podemos ver cómo el hermano está discipulando a otros. Entonces tenemos una persona, su esposa, sus hijos, que él debe estar discipulando, debe estar ayudando a seguir a Cristo. Y podemos ver como en vivo cómo lo está desarrollando esa responsabilidad. Obviamente entendemos que nadie es perfecto, tampoco los niños no son perfectos. Y también, pero creo que podemos ver en el cuidado y la crianza de sus hijos, podemos ver cómo está tratando con la persona que a veces son contrarias, que no quieren escuchar, que son rebeldes, si él es paciente con ellos, si él está cuidando por ellos, está orando por ellos, está llevando a cabo su ministerio. Así que creo que podemos ver en ese sentido entonces su relación de liderazgo en su familia, entonces podemos ver cómo va su liderazgo en la iglesia, porque es muy parecido. Y en el aspecto del gobierno, igual usted hizo un vínculo ahí con que en el discipulado en sí implica mucho la enseñanza de la palabra. Diría que el gobierno igual implica como enseñar o gobernar, perdón, mediante la enseñanza. Sí, bueno, esa palabra gobierno entonces tiene que ver con liderar y yo entiendo que es también como liderar desde como ejemplo. Obviamente hay una enseñanza también, pero los dos están implicados en este gobierno de la casa. No sé si estoy respondiendo. Al menos yo creo que sí. Para mí sí quedó más claro igual. Hay otra pregunta, entre las varias que dice, dentro de la elección de ancianos, ¿cómo encaja Hechos 20:28, donde señala que el Espíritu Santo pone a los obispos en las iglesias? Referido a cómo la iglesia, ¿cierto?, tenía que ver cuáles eran los ancianos cualificados. ¿Y cómo encaja que el Espíritu Santo pone a los obispos en la iglesia? Bueno, yo entiendo que Dios manifiesta su voluntad en varias maneras. Una de las maneras es por medio de la voluntad de la congregación. Por ejemplo, si yo creo que Dios quiere que yo sea un anciano, pero la iglesia dice que no, entonces yo sé que la voluntad de Dios es que no sea un anciano en ese momento. Entonces yo veo que la voluntad de Dios muchas veces por medio de la voluntad de la congregación y por medio de esa votación. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos por medio de la elección de la congregación. Claro, entonces la iglesia viene a ratificar lo que Dios ya dispuso para ella. Sí, o manifestar lo que es la voluntad de Dios específicamente por medio de su pueblo. Ok. Otra pregunta, dice, para ser líder en la iglesia, ¿está bien colocar la capacidad por sobre la santidad? ¿Y cuál es la visión de Dios de esto a través de la Biblia? La capacidad. La capacidad por sobre la santidad. Bueno, no quiero que sea como uno o el otro, entonces debe ser los dos. Entonces, obviamente, si nosotros estamos capacitados y conocemos a Dios por medio de su palabra, eso debe llevarnos a vivir en una manera santa.
Si tenemos mucho conocimiento, pero no estamos viviendo en santidad, entonces hay un problema que no es solamente conocer o tener informaciones, pero también es vivir acorde con estas informaciones. Entonces no voy a poner la santidad por encima de la capacidad. No se pondría por encima entonces. No sé si deberían ir en paralelo. Claro, los dos son necesarios. Entonces, una persona que tiene la capacidad de hacer discípulos, pero también que tiene la obediencia y la santidad de obedecer a Dios, de reconocer a Dios como Dios y vivir en sumisión a su palabra. Eso, no sé si hay otra cosa que se pensaba en la santidad más allá de una vida de obediencia a Dios. Quizás en capacidades se ve, o lo más evidente suele ser en la parte de la enseñanza, en la predicación, o claro, hermanos que están más capacitados formalmente con estudios bíblicos. Quizás eso sería, no sé, Claro, estoy infiriendo eso de la pregunta. Entonces, nunca queremos decir que uno ha llegado a un punto que no necesito más capacitación, yo tengo conocimiento perfecto. Obviamente no. Entonces, siempre es mejor seguir capacitándose, formándose, aprendiendo. Nunca debemos dejar de aprender. Pero tampoco debemos decir que, bueno, porque no he llegado a un punto de estudios, de formación, entonces no puedo hacer nada. Entonces todos nosotros, como decía en cuanto a la enseñanza, todos debemos enseñarnos mutuamente por medio de las canciones en la iglesia. Entonces todos tenemos una responsabilidad de enseñarnos y hacer discípulos los unos de los otros. Eso no depende del nivel de capacitación o estudios formales que tenemos. Entonces no debemos decir que esa persona no puede tener ningún ministerio o porque no ha llegado a ese punto. Debemos decir que siempre valoramos la formación y lo más que podemos aprender no es un fin, es un medio para que podamos seguir haciendo discípulos y hacerlo con mejores herramientas. Como Pablo decía, prosigo a la meta, que se sigue extendiendo lo que está adelante. Otra pregunta dice, si estoy viendo en un anciano cosas que yo podría considerar reprensibles, como llegar tarde, faltar a reuniones sin razón, etc., ¿sería una falta al requisito irreprensible? ¿O solo soy yo intentando buscar un perfeccionismo que sabemos que ninguno de nosotros tiene? Considerando que cosas irreprensibles para cada persona, según su percepción, podrían ser distintas. Sí, puede ser. Entonces, normalmente nuestro modo normal es como estamos muy duros con otras personas, pero extendemos mucha gracia a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, si yo llego tarde, entonces obviamente yo tenía una excusa, se entiende, pero si otra persona, no. Entonces, debemos hacer al revés, entonces debemos extender gracia a otras personas, a los hermanos, y ser más duros con nuestro corazón. Y bueno, si tenemos un problema, si creemos que un hermano está pecando, entonces debemos, como dice la Biblia, debemos ir a nuestro hermano, debemos decir que hermano está pecando. No creo que si califique llegar tarde como pecado, pero si estamos hablando de un pecado, entonces debemos enfrentar a nuestro hermano y decir que, mira, ¿en qué estamos? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ser un hermano fiel en este lado? Si estamos hablando del pecado, pero no sé si llegando tarde es como llega a ese punto de un pecado. Claro. Tal vez, de nuevo, extendiendo gracia, tal vez hay una excusa por eso y tal vez necesita ayuda. O algo, o solamente el empujo de decir que hoy debo esforzarme para llegar más temprano. Amén. Buen consejo eso de extender más gracia a los demás y ser más rígido a veces con uno mismo. Pasando a otra área, en cuanto al anciano y su familia. Hay una pregunta que dice, ¿se puede compatibilizar la separación matrimonial o divorcio con el servicio como anciano o diácono en la iglesia?
Creo que es una decisión que cada iglesia local tiene que decir que si no estamos admitiendo como una persona en esa calidad o no. Si están o no, entonces creo que depende de la iglesia, porque al final es la iglesia local que está juzgando las calificaciones. Así que creo que si la iglesia dice no queremos, no pensamos que esa persona está calificada, entonces así es. Eso digo yo. No creo que la Biblia da como algo que yo puedo decir. Eso es lo que dice la Biblia. Entendido. Claro, igual esos temas tienen varias aristas y cada caso hay que verlo en particular, los motivos de esas separaciones. Dice acá, para escoger un anciano, ¿le perjudica el comportamiento de sus hijos mayores de edad? Entendiéndose como sobre 18 años, hijos ya adultos. Ya, entonces yo diría que no. Entonces, pero debemos ver dentro de su trato con sus hijos, incluso hijos que no sean creyentes o que sean en otros caminos. Entonces debemos ver cómo está reaccionando, cómo está tratando de discipular y evangelizar, puede ser, a sus hijos en amor, en misericordia. Entonces podemos ver cómo va a tratar con los hermanos o otras personas en la iglesia cuando estén haciendo lo mismo. Pero creo que igual como no podemos tomar el crédito por los hijos que están, si ellos son piadosos, que están viviendo para el Señor, que están obedeciendo al Señor, no podemos decir, eso fue porque a nosotros. Entonces no lo decimos. Entonces igual no podemos decir que ellos tomaron malas decisiones. Ellos son responsables. Yo lamento eso. Yo quiero tratar de acercarme a ellos, a ayudarles en la medida posible, pero no creo que podemos responsabilizar a una persona por las decisiones sobre todo de un hijo adulto. Sobre todo cuando se ve que el anciano igual quizás está siendo intencional en que el hijo sea un discípulo de Cristo. Hay otra pregunta igual, quizás similar a la que di antes. Dice, ¿cómo puede un hombre soltero o divorciado demostrar el requisito de 1 Timoteo 3:12 o 4 que era, que menciona que el anciano debe gobernar su casa? Bueno, la parte del divorcio ya la mencionó, pero ¿qué pasa con el hombre que es soltero? ¿Cómo se evalúa ese requisito? Entonces yo entiendo que ese requisito tiene más que ver con la pureza sexual y la fidelidad. Entonces podemos ver obviamente y indagar si tiene una vida de pureza en su propia vida y debemos ver eso obviamente dentro de la congregación, también afuera, en otros lugares. Debemos ver que un hombre fiel, un hombre puro. Igual, por ejemplo, si no tiene hijos, pero está discipulando a otras personas, a otros hijos, a sobrinos, podemos decir. Entonces, de nuevo, podemos ver que en la medida que pueda, está haciendo el discípulo. Claro, no es un parámetro que no se pueda evaluar, sino que hay otras formas de verlo también. Pasamos ahora a otra categoría, que es en relación al anciano y el ministerio. Hay una pregunta que dice así: si vemos la necesidad en otra iglesia de falta de líderes o ancianos que pastoreen y deseamos mandar a algunos ancianos a esa iglesia, ¿cómo podemos resolver el conflicto que podría ocurrir al querer cubrir esa necesidad, contrastando con 1 de Pedro capítulo 5, cuando dice a los ancianos, apacentad la grey que está entre vosotros? Sí, entonces debemos evitar ese conflicto al no enviar otros ancianos a otra iglesia. Entonces, si vemos en otra iglesia un problemas, dificultades, debemos orar por ellos y sí podemos. Y si buscan ayuda, entonces podemos ayudar, pero si no, entonces no debemos meternos en los problemas de otra iglesia. Claro. Es distinto cuando esa otra iglesia pide ayuda de que... Claro, sí, piden ayuda, entonces si podemos, entonces podemos ayudar en la medida posible. Muy bien.
Otra pregunta, dice, bueno, esto está más relacionado con nuestro contexto de las iglesias centros bíblicos. Dice, ¿por qué hay una diferencia en la práctica entre un pastor y un anciano en nuestras iglesias? ¿Y cómo esto cambiaría con las modificaciones que se están haciendo en la UCB? Sí, creo que sus ancianos pueden responder eso mejor, pero lo que yo veo popularmente, lo que decimos como un pastor es un anciano a tiempo completo. Y un anciano es un anciano, pero tiene otro trabajo para pagar su cuenta. Así que, pero están realizando la misma labor, la misma tarea, están con las mismas calificaciones. A diferencia es de mucha ayuda, sobre todo para una iglesia cuando crece a una cantidad de miembros que pueda pagar el sueldo de un anciano para que se dedique completamente, 100% al trabajo. Porque ustedes, los ancianos que tienen otro trabajo, saben que es difícil, los tiempos son cortos, tienen muchas demandas de tiempo, de energía y, bueno, me imagino que quieren hacer más, pero no pueden por tema de tiempo, por tema de que somos finitos, que no tenemos como una cantidad ilimitada de tiempo, de recursos, de energía. Entonces, si la iglesia puede, entonces creo que es de mucha ayuda pagar el sueldo de un anciano para que se dedique 100% a pastorear, a cuidar de la iglesia, porque hay mucho trabajo. Y ese trabajo de un anciano no hay un fin, no hay como, ya, ahora hemos completado, hemos hecho todos los discípulos. Entonces siempre hay algo para enseñar, para perfeccionar, para ayudar, para discipular. No hay un fin. Entonces esta labor entonces requiere mucho tiempo. Y obviamente una iglesia chiquitita de 10 personas, 20 personas, entonces no puede, tal vez no puede pagar el sueldo. Pero si una iglesia sí puede, creo que es de mucho beneficio. Entonces, la distinción que yo hago, y no estoy haciendo una distinción en calificaciones, en tarea, en su labor, pero es esa distinción entre a tiempo completo o que tiene otro trabajo para que está rentable. En este sentido, creo que podemos ver, eso no es decir que el pastor a tiempo completo tiene más poder, más autoridad. Creo que todos los ancianos en conjunto deben trabajar en equipo juntos, y un anciano a tiempo completo debe apreciar lo que está dando sus otros ancianos en cuanto a sus habilidades, en cuanto a sus perspectivas, en cuanto a sus trasfondos. Y ellos están, me imagino que también tratando de apoyar a su pastor a tiempo completo, porque sabemos que hay mucho trabajo, hay mucha pega y no tenemos tiempos ilimitados. Eso es lo que digo yo. Pero creo que sí, debemos entender que están haciendo la misma labor y que están pastoreando, que están enseñando, que están gobernando, administrando. Y las mismas calificaciones de 1 de Timoteo 3 son para todos. Claro, porque se había formado esta distinción entre anciano y pastor, teniendo como pastor al que había tenido sus estudios formales, y claro, se ponía como por sobre los demás ancianos, pero vemos en la Biblia que, como bien enseñó, el término pastor, anciano, obispo se usa intercambiablemente para el mismo oficio. Sí, y la labor de un anciano es gobernar o liderar, es administrar, y también es enseñar o hacer discípulos. Y estas cosas son muy distintas. Y es muy raro, posiblemente imposible, que sea una sola persona que pueda hacerlo tres muy bien. Normalmente un anciano tiene debilidades. Tal vez es muy fuerte en administración, pero falta algo en su habilidad a liderar, o algo en el que es un muy buen líder, pero falta en el toque pastoral, o alguien que es muy bueno para pastorear, hacer discípulo, pero falta en la administración. Creo que en esto tenemos lo bueno de un equipo que está trabajando en conjunto, que están ayudándose mutuamente con sus fuertes,
y con las debilidades de una persona. Entonces, si tenemos un pastor a tiempo completo, entonces no es probable que sea una persona perfecta que pueda hacer todas las cosas perfectamente. Entonces los otros ancianos también están ayudando y supliendo lo que falta en ese equipo, trabajando en conjunto. Ahí está la ventaja de la pluralidad también, Creo que sí. de los ancianos. Otra pregunta UCB dice, en cuanto a la doctrina, ¿cuáles diferencias pueden inhabilitar a un anciano? Diferencias más sutiles respecto a nuestra declaración de fe como IEUCB. ¿Cuál es la diferencia cómo? ¿Cuáles diferencias pueden inhabilitar a un anciano respecto de nuestra declaración de fe como IEUCB? ¿En cuanto a un proceso de disciplina de un anciano? ¿O? Pareciera que sí, si es que en nuestra declaración doctrinal hay algo extra que quizás inhabilita a los ancianos, además de lo que ya dice la Biblia. Bueno, hay requisitos bíblicos, pero también hay cosas que son la manera en que una iglesia quiere llevar a cabo su cosa. Entonces eso, cada iglesia tiene que definir bien cuáles son sus formas y eso creo que la iglesia tiene la libertad de entender eso y explicar eso, pero no estamos hablando de algo bíblico, así que por eso no me meto. O quizás apuntaba la pregunta, no sé si un anciano tiene diferencia en cuanto a la doctrina por ejemplo, de la Trinidad. Sí. Yo creo que todos los miembros deben afirmar la misma doctrina de la iglesia, incluso y tal vez a un grado más allá como un anciano, porque un anciano no solamente está afirmando esa doctrina, pero también está enseñando esta doctrina. Así que debe no solamente decir que sí, yo creo que está bien, debe decir que sí, eso lo creo y eso lo enseño. Y creo que en este sentido un anciano debe tener una afirmación fuerte de la doctrina. Si no, entonces no es el lugar. Entonces no quiere estar en un lugar en donde está enseñando algo que no está conforme con estas cosas. Pero que estaría en conflicto con él mismo, sí. Quizás enseñando lo que no cree. Otra pregunta dice, ¿desde qué edades se recomienda que se consideren ancianos? ¿Recomienda que muy jóvenes sean considerados ancianos? Y en el otro extremo, personas muy mayores que, por ejemplo, sus capacidades que se están viendo afectadas, como memoria, salud, ¿sería eso alguna razón para dejar el cargo? Sí, creo que si alguien está, por ejemplo, a una edad en que no puede llevar a cabo ese ministerio, entonces debe retirarse o si la iglesia ve que no está calificado, entonces puede sacarlo de ese cargo. En cuanto a una edad, de nuevo, la Biblia no nos dice algo específico como un número, pero creo que el término anciano tiene que ver con una madurez. Entonces, puede ser, creo que nosotros conocemos a personas que tienen muchos años, pero no son muy maduras. Y también a veces hay personas que no tienen muchos años, pero sí son maduras. Así que creo que la madurez es el factor. Obviamente no es algo que podemos decir que sí es o sí no es, pero debemos pensar en estos términos de la madurez espiritual y también en su vida. Entonces, si no tenemos ningún antecedente en su vida de ver cómo está tratando, por ejemplo, a los hermanos, a una esposa, a sus hijos, si no tenemos ningún antecedente, ¿cómo podemos juzgar su calificación? Así que requiere un tipo de vida que podemos ver para ver sus calificaciones y después para elegirlo. Pero creo que la clave es la madurez. Y entendiendo que eso igual se debiera seguir aumentando esa madurez. Esperamos que sí. Conforme pasa el tiempo de caminar con el Señor. Una pregunta extra dice, si queremos que una iglesia sea bíblica de acuerdo al corazón de Dios, ¿qué tan importante es la disciplina dentro de la congregación? Entonces, creo que la disciplina es muy importante. La disciplina es la otra cara de la moneda de la membresía.
Entonces, si tenemos una membresía bien definida y fuerte, entonces la disciplina también va como con esto. Si no tenemos una membresía bien definida, entonces tenemos problemas con la disciplina. Entonces, ¿en qué sentido? Entonces, la membresía, como entiendo yo que es, la membresía es el reconocimiento oficial de un grupo de creyentes, la membresía que están extendiendo ese reconocimiento oficial como creyente a otra persona. Entonces, eso requiere como, por ejemplo, una afirmación de doctrina y también que podemos ver en su vida que esa persona tiene testimonio como creyente. Y ahora con para recibir a esa persona en la membresía, estamos reconociendo a esa persona como creyente oficialmente. Por eso decimos hermano. En la disciplina podemos ver que por medio de ese proceso, que una persona, por falta de arrepentimiento de un pecado público, que hay un pecado, esa persona ha sido confrontado con su pecado, pero no quiere arrepentirse y pasaba por todas las etapas que dice la Biblia, Mateo 18, por ejemplo, y llega al final y esa persona no quiere arrepentirse, entonces tenemos que decir como membresía, mira, por su falta de arrepentimiento no está viviendo, comportándose como creyente, por eso tenemos que quitar este reconocimiento oficial como creyente. Ahora no le decimos hermano, le decimos amigo, le decimos vecino, pero no le decimos hermano, porque no tenemos la confianza que usted es un hermano por su falta de arrepentimiento. Bueno, no sabemos, no estamos juzgando, no estamos enviando a esa persona al infierno, no. Entonces decimos, no podemos con confianza extender el reconocimiento oficial como creyente y por eso tenemos que decir, ahora no eres miembro, ahora porque lo que vemos no tenemos confianza de que usted es creyente. No sé si se me explico, es como muy confuso. Para mí no fue confuso, espero que para los demás hermanos también haya sido. Pero todo eso claro, depende de la membresía. Si tenemos una membresía en que tenemos personas dentro de la membresía que no son creyentes, o no sabemos que si ellos creen la doctrina, entonces ¿cómo podemos sacar o quitar este reconocimiento? Se requiere que tenemos como un proceso y que seamos estrictos con ese proceso, que nosotros decimos cuando extendemos este reconocimiento, porque entendemos en ese momento que si usted o cualquier otro miembro, entonces por falta de arrepentimiento de un pecado público, entonces no quiere arrepentirse, entonces eso vamos a quitar. Los miembros, los pastores no, los miembros van a sacar este reconocimiento, no lo vamos a reconocer como creyente oficialmente. Es algo que hace la iglesia. La iglesia recibe a los miembros, la iglesia disciplina a los miembros. Hay una pregunta más, va un poco más allá del tema de la exposición, pero dice, ¿es bíblico que una mujer dirija en una congregación pública? Entiendo quizás como una reunión pública, independiente de que sea escuela dominical o culto. Bueno, obviamente tenemos un pasaje en 1 de Timoteo 2 en que Pablo prohíbe, yo tengo acá, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, según este versículo, que lo tomamos estrictamente, literalmente, que las mujeres no pueden enseñar en ninguna forma en la iglesia, que no pueden ejercer ningún dominio sobre el hombre y deben estar en silencio total. Creo que no tomamos de esa forma tan estricta, así que estamos haciendo como una concesión. Entonces, ¿en qué silencio estamos hablando? Estamos hablando que puede hablar pero no puede enseñar, o puede enseñar pero no puede enseñar a los hombres, porque eso no es lo que dice el versículo. Entonces, creo que estamos interpretando qué quiere decir no permito a la mujer enseñar por esta frase ni ejercer dominio sobre el hombre. Así que tenemos que pensar bien en este versículo, no es tan fácil tal vez que pensamos, que es súper fácil decir que pueden hacer eso pero no pueden hacer eso. Dentro del contexto del pasaje tiene que ver con mujeres, hermanas en la iglesia en Éfeso que estaban
manifestando una insumisión a la autoridad. Creo que podemos decir que sí o sí, entonces debemos todos estar, como decía primero de Pedro, sumisos, revestidos de humildad. Así que si tenemos esta actitud, o si esta actitud se manifiesta en la iglesia en maneras formales, entonces eso es un pecado que debe confesar delante de Dios. Entonces, la manera en que una iglesia, ¿cuál es la palabra? Como dirige en eso, entonces tiene que ver con la iglesia en cuanto a la aplicación específica. Pero creo que lo más importante es entender que una actitud de insumisión es un pecado contra Dios y debe ser algo que debemos confesar, sea mujer, sea hombre, porque todos debemos estar revestidos de humildad. Entonces esa decisión quedaría como al criterio de la iglesia local. Sí, una iglesia local debe definir bien cuáles son las cosas y debe ser como entender que puede ser que eso es la manera en que nosotros queremos interpretar lo que dice la Biblia. Queremos tal vez tomar una postura muy conservadora y decir que no puedan realizar ningún ministerio dentro de la iglesia, o podemos decir que sí pueden realizar algunos misterios dentro de la iglesia y solamente estas. Lo que sí es claro, y eso sí puedo decir, que no es posible que una hermana sea un anciano. Entonces eso debe ser el hombre que está marido con una sola mujer. Entonces no es posible que una hermana sea un anciano. Eso sí puedo decir. El otro, ustedes tienen que decidir. Muy bien. Es una metralleta usted, hermano Marco, que eran hartas preguntas y fue bastante rápido. Así que, bueno, agradecerle, hermano, por su tiempo, la disposición de viajar desde Antofagasta hasta acá, al sur de Chile. El Señor le regaló algunas gotitas también ayer, hoy día en la mañana igual, que decía que le echabas de menos esa agüita.